Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Lucas nos dice, en aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús entonces le dijo: ¿Quién me ha constituido fue su árbitro entre vosotros? Y ya empiezas a hablar de esa parábola que produce una gran cosecha y empieza esta persona a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y dice, entonces pensó: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te va a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así será el que atesora para sí y no es rico para Dios. Si en a raíz de este evangelio podríamos hablar de la pobreza, de muchas otras cosas, pero yo creo que es importante que lo hablemos ahora sobre algo que es fundamental, y es hacia dónde va nuestra vida. Así es el que atesora para sí no es rico ante Dios. El Papa Francisco, en la Christus Vivit, hablando de esa llamada, de esa vocación que cada uno, en primer lugar los jóvenes, pero todos tenemos, dice, una expresión del discernimiento es el empeño por encontrar la propia vocación. Y dice, es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión personal, muy personal, que otros no pueden tomar por uno. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Construir grandes graneros, construir grandes cosas, hacer esto, hacer aquello, hacer. ¿O para qué he sido creado? ¿Para qué he sido buscado por Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y sigue el Papa diciendo, este silencio no es una forma de aislamiento, porque hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de la disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente. Si nosotros, pues en el caso de la parábola que acabamos de ver, esta persona estaba pensando solamente en sí, en sus cosas. ¿Y nosotros en qué pensamos? ¿Yo en qué pienso? En buscar tener, poseer, o estoy buscando ver cómo ayudo a los demás, cómo estoy para los demás, solamente
se es feliz en la entrega sincera de sí mismo, en la búsqueda del bien. En la búsqueda del otro. Y dice también el Papa, cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero, o dónde se podría obtener más fama y prestigio social. Pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno mismo. Para no equivocarse hay que empezar desde otro lugar y preguntarse, ¿me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o tristece mi corazón? ¿Qué es aquello que va a dar un sentido a mi vida, por el que vale la pena vivir? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente siguen otras. ¿Cómo puedo servir y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis talentos? Aquellos regalos que Dios me ha dado. En un momento puede pasar que nosotros no nos demos cuenta de que tenemos unos talentos impresionantes. ¿Qué talentos tengo yo? Soy capaz de dar más cariño. Pues todos tenemos muchísimos talentos. Se me viene a la cabeza aquello de Santa Teresita de Lisieux, cuando estaba leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios, y empieza a mirar cómo en la iglesia pues hay unos que son profetas, otros que son doctores, otros pues, que tienen el don de la profecía, otros tienen el don de las lenguas, y dice que se empezó a poner un poco así asustada diciendo yo no tengo ninguno de esos talentos, ¿qué voy a hacer? Y dice, pues voy a enseñarles cuál es el carisma mejor. Y llega al carisma del amor. Todos tenemos la capacidad de amar. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? ¿Cómo puedo servir más y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Y dice, y luego siguen otros muy realistas. Tengo las capacidades necesarias para prestar este servicio. Podría adquirirlas y desarrollarlas. Vamos pues a ir mirando. Y así como Dios quiere, no como el de la parábola que lo único que estaba mirando o lo único que estaba buscando es su propio bien, su propio nicho. Hay que mirar cómo hacer para estar en las cosas de los demás. Quiero preguntarte, muchas veces en la vida perdemos el tiempo preguntándonos, ¿quién soy yo? Pregúntate, ¿para quién soy yo?
Eres para Dios, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, muchas inclinaciones, dones, carismas que no son para ti, sino para otros. Una madre de familia tiene cantidad de carismas que no se da cuenta. Y un papá. Hay tanta gente que depende de cada uno de nosotros y nosotros no nos damos cuenta de los grandes dones que hemos recibido y no los agradecemos. Tenemos una llamada a servir, a querer, a amar. ¿Para quién soy yo? Eres para Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos continuamente. ¿Yo para quién soy? ¿Yo para qué estoy? ¿Yo cómo puedo servir? ¿Cuál es ese camino al que estoy llamado? Pidámosle luces al Espíritu Santo. Y seguro que Él nos dará y nos mostrará qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Dice en este libro que se titula Algo grande que sea amor, dice: el secreto de la llamada, de la vocación, está en relación con Dios, en la oración que crece justamente en el silencio interior, en la capacidad de escuchar que Dios está cerca. Y esto es verdad tanto antes de la elección, o sea, en el momento de decidir y partir, como después, si se quiere perseverar y ser fiel en el camino. Por eso, para quien se pregunte por su vocación, lo primero y fundamental es acercarse a Jesús en la oración y aprender a mirar con sus ojos la propia vida. Si yo soy para Dios, si yo estoy llamado para ser para Él, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿y cómo lo quieres tú? ¿Cómo lo voy a ver yo? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a darnos cuenta de que nosotros pues no somos una especie de isla en el mundo, no estamos aislados. El Papa Francisco, en esta encíclica que nos acabó de escribir, que se llama Fratelli Tutti, todos somos hermanos, nos indica precisamente eso. No podemos seguir viviendo como hasta ahora, pensando en nosotros mismos, buscándonos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de que estamos hechos y vivimos no para nosotros, sino para los demás. No para construir unos graneros cada día más grandes y tener cada día más dinero, tener cada día más cosas. Porque, bueno, llega el momento en que nosotros partamos de esta tierra. ¿Y qué hicimos? Ese primer punto de camino, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Que tu vida no sea una vida estéril. Ayúdanos, Señor, y a saber discernir aquello que Dios quiere
a sabernos darnos cuenta que nuestra vida es una vida para los demás, no una vida para nosotros mismos. Se lo pedimos a la Virgen, nuestra Madre. Ella vivió todo cara a Dios. Era una vida para Dios y cara a los demás. Hacia Jesús, hacia José, hacia los discípulos y después hacia todos los cristianos y todo el mundo. Se lo pedimos a ella. Ayúdanos, Madre nuestra, a descubrir para qué estamos nosotros aquí en esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.